Ahora saludamos a Alberto Garzón, coordinador federal de Izquierda Unida, diputado en el Congreso del Grupo Parlamentario de Unidos Podemos. Nos atiende desde Radio Nacional de España en Málaga. Señor Garzón, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias. Me va a perdonar que empiece con una pregunta personal, pero nos interesa saber cómo están usted y su pareja después de esa reciente agresión sufrida en la Feria de Málaga. Pues bien, muchas gracias. Fue una situación muy desagradable, fue una situación verdaderamente desconcertante, pero afortunadamente estamos ya bien y la actuación de la Guardia Civil fue excelente y en este momento nos encontramos bastante bien. ¿Han sentido la solidaridad de otras fuerzas políticas? ¿Se han Sí, interesado por usted? Desde el primer momento, además, el gobierno se comportó de una forma exquisita, sabiendo que se trataba de una situación motivada por razones políticas, de un ultra que quiso venir a agredirnos y que había un elemento de riesgo añadido y adicional, que es que mi mujer está embarazada, puede dar a luz en unos días, y eso suponía que cualquier altercado podía haber sido, desgraciadamente, mucho peor. Pero lo cierto es que hemos tenido la solidaridad, nos han escrito muchos compañeros y compañeras, y también incluso el propio Pablo Casado, Pedro Sánchez y altos dirigentes del gobierno. También de Ciudadanos, porque ellos sí que están condenando mucho las agresiones por los lazos amarillos. Pues lo cierto es que han sido personas de Ciudadanos, diputados y algún concejal de pueblo los que a través de redes sociales sí me han escrito, no así sus máximos dirigentes. Vamos a seguir, si le parece, con esta cuestión de los lazos amarillos. ¿Cuál es la posición de Izquierda Unida en torno a esta tensión creciente en las calles de Cataluña? Bueno, yo creo que se podría analizar desde dos puntos. Hay una cuestión que refiere al ámbito más civil, que tiene que ver con la libertad de expresión, y es el hecho de que cuando se ponen unos lazos amarillos se está reivindicando algo de forma legítima, que no vulnera los derechos humanos y que hace referencia a una situación, desde mi modo de ver, injusta, de prisión a unas personas por unas acciones que se enmarcan dentro del problema del modelo territorial en nuestro país. Y por lo tanto, el hecho de que se inicien campañas para desmontar este tipo de símbolos, que son, insisto, de naturaleza simbólica, que esconden un mensaje político legítimo, a mi modo de ver son prácticas de censura que son absolutamente reprochables, y más aún cuando se coordinan en formas que tienden ya a ser bastante peligrosas, como son el montar grupos camuflados, indumentados de forma que proteja el anonimato de las personas y que van en comandas de 20-30 personas por la noche. Creo que eso infunde mucho miedo y lo que hace es empeorar la situación. Y luego hay una vertiente también, naturaleza de forma interrelacionada, pero de naturaleza política, más eminentemente política, que tiene que ver con que la actuación de algunos dirigentes políticos, como en este caso los de Ciudadanos, al hacer de esto un caballo de batalla fundamental, lo único que consigue, a mi modo de ver, es empeorar la situación, polarizar más, echar más leña al fuego, cuando lo que es obvio es que hablamos de síntomas. Cuando alguien pone un lazo amarillo o lo quita, estamos hablando fundamentalmente del síntoma de un problema mucho más profundo, y el problema más profundo no se va a resolver compitiendo por ver quién pone más lazos o quién quita más lazos, sino por ver primero cómo se normalizan las relaciones entre los diferentes actores en juego y cómo encontramos una forma de dialogar y después de negociar una solución. Algunos somos partidarios de una república federal como último paso de resolución de este conflicto, pero hace falta muchas fases previas, y para empezar, normalizar las relaciones. Seguir echando leña al fuego, a mi modo de ver, es absolutamente irresponsable. Ha dicho usted que la encarcelación de los políticos, a su juicio, es injusta. ¿Por qué? Pues es injusta porque, primero, hay una cuestión que se refiere al procedimiento. Llevan ya prácticamente casi un año, en prisión por unos hechos que todavía no han sido, de hecho, ni juzgados, y que además se da en un procedimiento bastante irregular, donde muchos de ellos están directamente fuera del país, se marcharon del país para protegerse de una determinada interpretación, y ahí tenemos un boquete clarísimo de ámbito jurídico, en el que una de las personas, por ejemplo Puigdemont, al que se pretende, según la interpretación del Poder Judicial español o de algunos jueces de España, ser el líder de todo esto, se encuentra en una situación, digamos, de mayor comodidad, no solo porque esté en libertad, sino porque ha sido reconocido ya por autoridades, digamos, judiciales del ámbito europeo, en este caso un tribunal alemán, como no responsables ni sospechosos de los delitos más graves que se le acusan a las personas que están en prisión en España. Y ese delito más grave,
grave se refiere al de rebelión, que es un delito en el que además desde Izquierda Unida contribuimos a que existiera en nuestro país para evitar, por ejemplo, repeticiones como el golpe de Estado de Tejero, y que requiere el uso de la violencia y no solo un alzamiento, digamos, retórico contra un Estado, cosa que además es muy ambigua. Cuando se acusa a dirigentes independentistas que, a mi juicio, están equivocados en su perspectiva política y en su estrategia, pero se les acusa de alzamiento contra el Estado con carácter violento, se está haciendo una interpretación profundamente reaccionaria, a mi juicio, y eso es lo que les ha llevado a prisión, no solo ese delito, sino otros más que se le imputan. A mí me parece que eso es una politización extrema del sistema del Poder Judicial, de alguno de esos jueces, entre ellos el juez Llarena, que se ha metido en muchos lodos que ahora mismo pues nos están afectando a todos e incluso nos van a afectar económicamente, porque se ha decidido finalmente que lo vamos a pagar entre todos, de una decisión que yo creo que es errónea por parte del gobierno, pero lo que está claro es que son personas que defienden la independencia y que creo que se equivocaron en su estrategia, pero que no por eso, en ningún caso, está justificado que sigan en prisión y menos aún sin un juicio. En las últimas horas hemos escuchado dirigentes del PDeCAT, ha sido Carlas Campuzano en concreto, que abogaba porque la Fiscalía medie para la liberación de estos políticos encarcelados de forma preventiva. ¿Cómo observa usted esa petición? ¿Cómo le suena? Yo creo que el gobierno tiene margen para hacer cosas que mejoren y destensen. Justo que hemos empezado hablando esta conversación del tema de los lazos amarillos, y yo lo planteaba como un elemento de síntoma, más allá del análisis concreto al que se refiere, creo que lo importante es destensar. Tenemos que ir a una fase en la que se normalicen las relaciones, en la que lo lógico sea hablar, dialogar, sabiendo que son posiciones contrapuestas. Hay una parte de la población en Cataluña que quiere la independencia. Yo no comparto eso. Yo creo que Cataluña debería ser parte de España, una España distinta a la que referencian Ciudadanos, PP o incluso el Partido Socialista. Yo creo que una España republicana, una España federal, pero en cualquier caso todo esto tiene que pasar por abrir canales, y esos canales son de normalización. Y bien, como no se ha hecho durante muchos años, ahora lo que tenemos es que gestionar muchos de los problemas y agujeros que se nos han abierto en este tiempo. Entre ellos, pues la situación de una crisis judicial y de unos procesos judiciales que están bastante avanzados. Bien, el gobierno tiene margen, que es lo que decía al principio. Por ejemplo, la Abogacía del Estado podría retirar la acusación de cargos, por ejemplo, por el delito de rebelión. Por el delito de rebelión o por el delito de sedición, que son también dos delitos que se les acusa a estas personas y que no tienen ni pie ni cabeza, y que de hecho los jueces del resto de Europa consideran que no tienen ni pie ni cabeza. Y ya no es una cuestión que consideremos solo algunas personas aquí en España, sino que incluso el sistema judicial, muchos de los representantes del sistema judicial fuera de nuestro país, así lo ven que ha habido un exceso. El gobierno debería ayudar y, hombre, tiene margen para la Fiscalía, aunque sea teóricamente independiente, pero desde luego tiene otros instrumentos, como la propia Abogacía del Estado, que está personada como acusación por el delito de rebelión, cosa que a mí me sigue pareciendo verdaderamente, insisto, sorprendente, porque el delito de rebelión estaba escrito para otro tipo de delitos y que implicaba la violencia, y por mucho que a nosotros no nos guste la independencia, y a mí pues no me gusta, pero no hay posibilidad de decir que eso fue una cuestión violenta lo que ocurrió en el Parlamento de Cataluña el año pasado. Dice que hay margen, cita a la Abogacía del Estado, a la Fiscalía, pero ¿dónde queda la separación de poderes? Precisamente la separación de poderes tiene que estar preservada en la medida en que el Poder Judicial es un contrapeso al poder político para controlar sus excesos, pero también tiene que ocurrir al revés. Es decir, el poder político tiene que también ser capaz de controlar los excesos del Poder Judicial. Y cuando el Poder Judicial hace como ha hecho el reciente Consejo del Poder General del Poder Judicial, ha hecho una petición para proteger a Llarena de excesos privados, es decir, el juez Llarena está acusado y está demandado en Bélgica por haber hecho unas declaraciones que afectaban al curso de los acontecimientos que él iba a juzgar en foros privados, como es el de FAES, ideológicamente muy a la derecha, o incluso en foros pues como un concesionario de lujo como el del BMW. Él hacía determinadas declaraciones que afectaban a la causa que él llevaba y por eso se le mete una querella, por bocazas, por decirlo de alguna forma bastante clara. Y entonces resulta que el Poder Judicial pide amparo al poder político, superando y saltándose de esa manera la independencia y la separación de poderes, porque considera que hay una causa política abierta contra el juez Llarena, cuando de lo que estamos hablando es sencillamente de otra cosa, de la incapacidad del juez Llarena de no verse como un cruzado más frente a la independencia
y de ser capaz de llevar a cabo este proceso de forma mucho más neutral. Por eso, precisamente, la independencia del Poder Judicial se garantiza mucho mejor cuando los jueces en sus actuaciones privadas y sus excesos son responsables ellos mismos y no piden amparo y protección al gobierno como han hecho, porque eso sí que es un problema, cuando se pide al gobierno que se forme una especie de unidad sacrosanta frente a una demanda en Bélgica que entra dentro del sistema jurídico europeo y que entra dentro de la normalidad. Y por lo tanto lo que ha hecho el gobierno finalmente es ceder ante una especie de chantaje del sector más conservador del Poder Judicial, que lo que hace es vulnerar la independencia judicial. A la vista de ese error de traducción en la demanda de la que estamos hablando contra el juez Llarena, ¿cree usted que tiene recorrido? Pues la verdad es que aquí no sabría contestar. Esto va a depender de los actores jurídicos que están metidos en ese proceso y no sé cuáles son el curso de los acontecimientos que podría devenir, si va a declararse la nulidad, si lo van a considerar un error que puede ser rectificado. La verdad es que ignoro cuál va a ser el sentido de esta causa en concreto. Si puedo manifestar que a mi juicio debemos ser capaces de salirnos de examinar simplemente ese árbol y ver un poquito más allá el bosque, pero esto prácticamente es un común en los últimos años en los que hablamos siempre de fenómenos concretos que no dejan de ser expresiones de un problema más profundo que algún día habrá que abordar, que nosotros desde Izquierda Unida llevamos diciendo, insistiendo mucho tiempo, y por eso proponemos nuestra propuesta encima de la mesa, República Federal. Otros tendrán otra, pero eso sí que aborda el problema general y el problema profundo que está latente en nuestra sociedad, en nuestro modelo de país. Y si no se aborda eso, pues cada día estaremos hoy con los lazos amarillos, mañana con si es nulidad este juicio, pasado mañana con qué le ocurre a Puigdemont, y así todos los días sin que se resuelva el problema. No sé si ha tenido oportunidad de escuchar al presidente del Gobierno, las declaraciones desde Colombia, mensaje dirigido al señor Torra. Dice que sabe perfectamente cuál es el camino que depararía volver al unilateralismo. No sé si de esto podemos desprender que está estudiando tirar otra vez del 155. Bueno, yo creo que el presidente del gobierno está sujeto a enormes presiones también por parte del sector más de derechas de nuestra sociedad, que está inserto en muchos ámbitos, también no solo los jueces, sino también el ámbito político. Hemos visto una competición en el marco de la derecha más conservadora y más reaccionaria de PP y de Ciudadanos por a ver quién es el que capitaliza de mayor medida un discurso radical y ultra en esta cuestión, y creo que eso se nota mucho en el discurso de Pedro Sánchez, que creo que se equivoca al utilizar ese lenguaje, al utilizar ese discurso. Y por otra parte también es la reacción normal a una deriva en el independentismo que parece que quiere volver a la senda efectivamente de la declaración unilateral, cuando eso es una senda muerta, eso es una senda acabada, es una senda además irracional. No se puede declarar la independencia contra la mitad de la población en Cataluña. La independencia, el querer ser independiente es un deseo político legítimo, pero tiene sus canales, tiene sus procedimientos, tiene sus digamos principios democráticos que en ningún caso pues permiten que se pueda declarar unilateralmente sin contar con la mitad de la población que probablemente se oponga, como parece en las últimas encuestas y en las últimas elecciones, a ese proceso. Por lo tanto, creo que hay un problema. Hacen falta más mediadores, hacen falta más gente con cabeza, hace falta más gente que baje el balón al suelo, hace falta más gente que destense, hace falta más diálogo, hace falta más negociación y hace falta huir de esos actores que lo que les interesa es sacar réditos electorales del conflicto, réditos electorales de una polarización que amenaza pues con llevarse prácticamente todo por delante. ¿Qué perfil encajaría en esos mediadores a los que alude? Fundamentalmente el perfil político, y hablo de político con mayúsculas. Uno de los problemas que enfrentamos en la política actual y que se ve muy claramente en el caso de Cataluña es la lógica cortoplacista con la que operan los principales responsables políticos de nuestro país. Cuando uno ve que Ciudadanos va con Albert Rivera e Inés Arrimadas a hacerse la foto para quitar lazos, comprende perfectamente que lo que están haciendo es tratar de rentabilizar para las próximas elecciones una determinada situación que polariza
polariza. Eso es pensar en las siguientes elecciones e incluso le puede salir bien. Yo no lo sé, espero que no, pero no lo sé. En cualquier caso, eso es pensar en el corto plazo, eso es pensar en las siguientes elecciones. Y nosotros tenemos que ser capaces de pensar políticamente, en sentido de mayúsculas que decía antes, y es pensar en las siguientes generaciones, en pensar qué España queremos para dentro de 30 años, qué España queremos para dentro de 20, 30, 40 años. Y ahí es donde algunos planteamos lo que he repetido algunas veces en esta entrevista ya, un modelo de país donde haya un encaje territorial que permita la convivencia y que permita comprender que hay un fenómeno social llamado independentismo, que no deja de existir por negarlo, que no deja de existir por atacarlo y que puede alcanzar a 2 millones de personas ahora, pero que podría ser más o menos el año que viene, y que eso es un proceso político y que nosotros tenemos que ser capaces de encajarlos, de construir un modelo de país. Ese modelo de país, insisto y vuelvo a insistir, para nosotros es República Federal, para otros puede ser otro modelo, pero lo importante es ya ponerse en esos parámetros, ponerse a pensar en qué España queremos para dentro de 20 o 30 años. Mientras sigamos pensando que tenemos que enfocar el problema territorial pensando en cuántos votos me voy a llevar para las elecciones del año que viene, muy probablemente lo que va a salir ganando de ahí es más tensión, más polarización y paradójicamente, más dificultades para encontrar una respuesta. Por lo tanto, no hace falta como actores venidos de fuera, sino que los propios actores ya presentes, entre ellos preferencialmente los líderes políticos, deberíamos ser capaces de cambiar el chip, de cambiar los parámetros, porque se está instalando un clima muy peligroso en el que efectivamente luego hay muchos procesos que son incontrolables. Y comenzábamos la entrevista con la cuestión de la agresión que yo recibí con mi mujer el otro día en Málaga. Una de las consignas que me lanzó el ultra que venía a arrollarnos a mi mujer embarazada y a mí era precisamente que yo estaba rompiendo la unidad de España. Bien, esta persona probablemente hace 5 años, probablemente digo, no lo hubiera hecho de esta forma, pero el clima hoy que se está instalando por la irresponsabilidad de determinados dirigentes políticos hace y facilita que este tipo de cuestiones puedan suceder. Y espero que no suceda, pero se están generando las condiciones de que en algún momento nos encontremos con una desgracia y esto, desde luego, pues hay que corregirlo lo antes posible para evitarlo. Vamos a hablar de inmigración también. ¿Cree, como dice el PP, que el gobierno está dando bandazos en esta cuestión con sus políticas? Bueno, la constatación es esa, porque el gobierno de Pedro Sánchez comenzó su propia acción de gobierno con un gesto muy importante, muy necesario, que era el gesto de acoger a los inmigrantes que iban rescatados en el barco de Aquarius, y sin embargo, pues la última noticia que hemos tenido ha sido una expulsión ilegal de 116 personas en las que digo, es ilegal porque, como han reclamado muchos organismos internacionales, ni siquiera se ha recogido información sobre si entre esos expulsados había menores de edad o había personas que habían pedido asilo político. El gobierno niega este extremo. ¿Usted tiene algún dato que aportar, alguna prueba de ello? Nosotros tenemos las referencias que han hecho los organismos internacionales, las organizaciones también no gubernamentales, que lo que acusan a este tipo de expulsiones, las llamadas devoluciones en calientes, que han sido altamente criticadas por no solo la ONU, sino también por Pedro Sánchez cuando estaba en la oposición, por este papel en concreto, esta faceta en concreto de la devolución en caliente, y es que aparte del proceso completo de devolverlos, que ya en sí pues es sospechoso de ser ilegal, aunque podría haber determinados resquicios por el que hacerlo, hay una cosa que es incuestionable: en esas personas podría haber menores de edad, podría haber personas que estaban huyendo de conflictos bélicos y que ven su vida amenazada en sus países de origen, y no se ha comprobado, no se ha hecho un proceso de comprobación que implica un procedimiento, sino que sencillamente pues se ha hecho una llamada devolución en caliente. Más allá del debate jurídico, lo que contrasta, que es la respuesta a la pregunta, es que ha habido un cambio, un giro muy, muy importante. No sé si la forma es de etiquetarlo es la llamada bandazo, pero sí que es obvio que hay un cambio muy importante en menos de un mes, y esto implica pues la necesidad de establecer una política coherente y, en mi juicio, siempre respetuosa con los derechos humanos, cosa que en este caso último que estamos hablando, pues creo que al menos cabe la sospecha de que no ha sido totalmente así. Quiero hablar todavía de impuestos y de Franco. El tema de los impuestos: 150.000 para el gobierno, el tope a los que hay que subírselo, 120.000 para Unidos Podemos. ¿Realmente esa diferencia es sustancial? ¿A qué se debe este debate?
Hay un debate sobre, además, constitucional. El artículo 31 de nuestra Constitución dice que el sistema fiscal debería ser progresivo, deberían pagar más los que más tienen y, por lo tanto, el sistema fiscal referido al IRPF en el espacio de tramos de las rentas del trabajo, pues yo creo que debería ser mucho más progresivos. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que a partir de determinados tramos, 150.000 o lo que se estableciera dentro de esta negociación, pues se debería contribuir más, sabiendo nosotros que nuestra propuesta tiene este capítulo, pero tiene otros muchos más que a mi juicio son más importantes y que van en la misma lógica, en la misma filosofía y que esperemos que el Partido Socialista sea capaz también de integrarlos dentro de su política, dentro de esta negociación. Hoy en día, por ejemplo, las grandes empresas pagan un tipo efectivo del 6%. Eso quiere decir que aunque legalmente tienen que pagarlo del 25% y hace unos años era del 30% incluso, gracias a ingeniería fiscal, deducciones fiscales, lo que se llama, en fin, gastos fiscales, acaba pagando solo un 6%, cuando la mayoría de las pequeñas y medianas empresas pagan un 15% y cuando la mayoría de los ciudadanos pagan por encima del 15%. ¿Qué quiere decir? Pues que se está incumpliendo la Constitución, que los que más tienen, que son las grandes empresas, son los que menos están pagando. Y eso significa que hay que cambiar el esquema fiscal en su completo, en su totalidad. Claro que eso significa atacar también una posición de privilegio de grandes empresas, que es un poder económico muy importante, porque además son las mismas grandes empresas que financian con su publicidad a los medios de comunicación de este país, que son las que tienen capacidad de modular las conciencias, incluso a través de su efecto en la opinión pública. Por supuesto que esto es una batalla importante, pero es que o el gobierno de España hace esto, junto con nosotros, en el espacio de Izquierda Unida, Unidos Podemos, etcétera, o al final seguiremos siendo las personas de las familias trabajadoras, las familias convencionales, las que estaremos pagando sobre todo pues el gasto público, mientras que las familias más adineradas pues seguirán teniendo sus resquicios para no pagar impuestos. Alberto Garzón, sobre Franco queríamos hablar también. ¿No parece que haya suscitado demasiado consenso esa propuesta del presidente del gobierno para reconvertir el Valle de los Caídos en un cementerio civil? ¿Lo de civil conllevaría la eliminación de la cruz? ¿Usted es partidario de eso? Es que al final la propuesta de Pedro Sánchez, digamos que intenta contentar a todos y esto no es posible. Lo que hay que hacer no es contentar a todos, hay que cumplir con las ordenanzas, incluso diría, de la propia Organización de las Naciones Unidas respecto a los crímenes de lesa humanidad que se pudieron cometer y respecto, bueno, pues a lo que es dar paso ya de una vez por todas y abandonar ya toda la simbología de la propia dictadura. Yo creo que el Valle de los Caídos debería reconvertirse en un espacio desacralizado, en un espacio de memoria histórica en el que la gente de todo el país pudiera ver efectivamente cuáles fueron los delitos de la dictadura, cuáles fueron los delitos de una dictadura que duró 40 años y que tuvo y tiene todavía, desgraciadamente, a miles de personas fusiladas en las cunetas por defender la democracia. Eso es lo importante desde nuestro punto de vista, que debería ser recogido en una ley de memoria histórica integral que corrigiera algunas deficiencias de la última del 2007, y esto lógicamente también afecta al Valle de los Caídos, que en esa perspectiva, pues en este caso concreto, debería estar desacralizado, debería ser un lugar, digamos, de memoria histórica. Pero quedarse a la mitad, quedarse entre saco a Franco, pero no llego a convertirlo en un lugar de memoria histórica, como por ejemplo sí existen en Alemania, en Italia, en Francia, pues es quedarse a la mitad de nada, porque al final ni vas a contentar a unos ni vas a contentar a los otros. Y vuelvo a insistir, esto no va de contentar, no va de gustos, esto va de principios democráticos, y es que no es tolerable que en un país que ha superado ya la dictadura pues sigan habiendo resquicios y especios simbólicos donde se hagan apología del fascismo y del dictador que fue Franco. Alberto Garzón, también le quiero pedir que nos recomiende algún título, algún libro que haya leído este verano. Bueno, pues el último que estoy leyendo se llama Homo Climaticus, es un libro que trata sobre la evolución del ser humano, pero relacionándolo también con los cambios climáticos que ha habido a lo largo de la propia existencia, también coexistencia del ser humano. Yo creo que es un libro de ciencia muy divulgativo, es un libro de ciencia fácil. Supongo que además es discutible, no es el campo en el que yo trabajo, pero sí que nos permite hacer una reflexión también muy importante sobre las cuestiones climáticas, ahora que afrontamos pues una nueva etapa probablemente con los efectos
perniciosos del cambio climático, del modelo de producción y consumo en el que vivimos, que nos está ocasionando pues estas altas temperaturas que se están viviendo ya no solo en España, sino en el norte de Europa, y que están cambiando, bueno, pues hasta la propia vida en las ciudades y, por supuesto, la destrucción de biodiversidad, la destrucción de nuestro planeta. Y, bueno, al final el mensaje es muy sencillo: sin planeta no hay vida, y por lo tanto, pues o preservamos el planeta con todo lo que ello conlleva, o estaremos en última instancia pues sentenciándonos como especie y como civilización incluso. Pues lo apuntamos. Homo Climaticus. Alberto Garzón, coordinador federal de Izquierda Unida, diputado en el Congreso del Grupo Confederado de Unidos Podemos. Muchísimas gracias por haber estado hoy charlando con nosotros en la radio pública. Muchísimas gracias, como siempre. Gracias.